Bueno, hola a todos. En primer lugar, agradeceros pues que estéis acompañándonos durante el webinar. Sé que vuestro tiempo es muy valioso y que además pues desviaros de vuestras funciones para estar con nosotros pues es un esfuerzo y por eso pues se agradece desde RCM doblemente. Hoy, cuando me he despertado, pues me he encontrado con una sorpresa para nosotros muy grata, y es que cuando hemos revisado el número de participantes, el número de inscritos que iban a estar con nosotros en el webinar, hemos triplicado el número de empresas que participaron en nuestro último webinar. Para nosotros eso es un dato muy importante porque es indicativo de que los productos y los desarrollos y los esfuerzos de desarrollo que se están realizando en fortalecer nuestros productos de analítica de datos, Bay4Web y de Datagate para el tema de ETLs, inteligencia artificial, pues están encaminados hacia y en sintonía con lo que serían vuestras inquietudes. Es una buena noticia para RCM, también es una buena noticia para vuestras empresas, también es una buena noticia para vuestros clientes. El hecho de que hoy estéis aquí con nosotros y con la inquietud de conocer nuevos productos y nuevas referencias, nuevas formas de trabajar, el análisis de datos, pues dice mucho de vosotros como profesionales y que tenéis la voluntad de estar preparados para acompañar a vuestros clientes en el éxito en su transformación digital. Bueno, sin más, ya os he dado las gracias. Ahora vamos a pasar a mi presentación. Me ha tocado un poquito más lo que es la capa lúdico-festiva del evento, que es presentar nuestras soluciones. El tiempo no es excesivo, lo tenemos que hacer en menos de media horita y vamos a hacer mucho hincapié en los productos de analítica de datos, de Bay4Web y de Datagate, la herramienta de ETL y de inteligencia artificial, pero sí que me vais a permitir que os haga 5 céntimos de nuestro producto también Datapicker. ¿Por qué? Porque es un producto que está funcionando muy bien como punta de lanza para entrar en las empresas. Es un producto muy sencillito de utilizar, que se instala de una forma rápida y que además la curva de venta también es muy acelerada. Es un producto que lo que pretende es de todo ese conjunto de imágenes en formato imagen o de PDFs que reciben las empresas, tales como facturas de proveedor, albaranes, notas de gasto, etcétera, permite identificar qué campos son los que necesitamos en cada uno de esos conjuntos de documentos y establecer un reconocimiento masivo de esa información y la deja preparada para que pueda automatizarse la incorporación de esta información al ERP o al sistema de gestión del cliente. La casuística es muy sencilla. Empresas pues, que tengan un gran volumen de documentos que luego incorporan al ERP van a obtener un retorno de la inversión rapidísimo. Empresas pues, que puedan tener 2 o 3 facturas no es su producto. Pero por ese retorno de inversión rápido es un producto pues, que funciona muy bien para entrar en los clientes. Datapicker lo hemos llamado pues, Data Capture Automatization, mi inglés es muy malo, en 3 pasos. ¿Vale? Un primer paso en el producto que destinamos a la configuración, es decir, por cada tipo de documento vamos a definir cuáles son los datos que necesitamos recuperar. A partir de que ya hemos definido todo ese conjunto de documentos y sus plantillas, empieza un proceso en background que es el reconocimiento masivo de todos los datos del conjunto de documentos que hayamos incorporado en la carpeta que necesitamos reconocer. Y una vez ya acabado ese proceso en background, Datapicker lo que genera es lo que nosotros llamamos un fichero de intercambio. El fichero de intercambio no deja de ser un fichero en un formato CSV o XML. También dejamos toda esa información en base de datos por si a alguno le es más sencillo la recuperación de la información y la incorporación al sistema de gestión
del cliente desde base de datos. Y ahí, pues bueno, ya acaba la parte de trabajo de Data Picker, ahí ya entra el partner tecnológico o el departamento de IT de la empresa que va a utilizar la herramienta, que va a ser el encargado de hacer la automatización, va a hacer ese pequeño programa que lo que va a hacer es incorporar pues todos esos resultados que ha dejado Data Picker en nuestro fichero de intercambio hacia el ERP o sistema de gestión del cliente. ¿Qué ventajas tenemos o aportamos con Data Picker? ¿Vale? Por un lado, vamos a optimizar la productividad del personal del cliente. Reduce los tiempos de todas esas tareas administrativas que sean repetitivas en el tiempo y que pues, conlleven tiempo al personal de administración. Por otro lado, gracias a Data Picker también vamos a suprimir, vamos a eliminar pues, los errores que vienen derivados de la entrada manual de la información. Y como os comentaba antes, pues si la empresa a la que vamos a hacer la instalación pues tiene un volumen alto de documentos que digitalizar e incorporar en el ERP, pues va a tener un retorno de inversión rapidísimo. Casos de uso. Pues bueno, el más tradicional es la contabilización automática de las facturas, pero nos hemos encontrado implementaciones donde ya no solo esa es la funcionalidad que le podemos dar a Data Picker, sino también, pues, por ejemplo, en empresas de transporte, el punteo y la validación de las facturas. Empresas de transporte que subcontratan a otros transportistas, pues la ejecución de esos transportes y que periódicamente estos transportistas les están enviando facturas que pueden tener 15 páginas de factura, que pueden tener cada página 25 líneas con un importe en cada una de ellas y tiene que haber una persona punteando que todos esos importes sean correctos. Pues esa problemática la hemos solventado también con Data Picker. En tema de laboratorios, pues las máquinas generan un PDF con los resultados de los análisis que luego se tienen que incorporar también de forma manual al ERP. También hemos hecho implementaciones en este sector para solventar ese trabajo adicional que tienen las personas que están dedicadas a extracción de sangre y análisis de esa información. Y también pues, empresas pues, que puedan tener delegaciones, franquicias y les reporten el stock también en formato PDF y tengan que hacer un control de ese stock en el ERP, pues también hemos hecho implementaciones con ese caso de uso. La gracia de Data Picker es esa, pues que podemos llegar a suprimir hasta en un 80% pues todo este trabajo de manipulación manual de la información. Y ahora sí, vamos a entrar ya de lleno en lo que es Datagate, nuestro nuevo producto y que algunos ya conocéis, pero otros muchos pues todavía no ha habido ocasión de presentaros. ¿Por qué nace Datagate? Datagate nace por la necesidad que tenemos en Bay4Web de tener nuestro propio motor de base de datos y además pues que tenga capacidades de ETL. Cuando nosotros nos planteamos, cuando en RCM nos planteamos el desarrollar un motor de base de datos y además una ETL, decíamos, ostras, pero si ya existen en el mercado ETLs, pues como Jitterbit, como Talent, como las ETLs del Analysis Service de Microsoft, si vamos a desarrollar un producto con ETL, tenemos que pensar qué vamos a mejorar con respecto a las ETLs tradicionales. Por eso le hemos llamado que somos más que una ETL, somos una ETL más D. Y hablando, pues decidimos buscar en nuestra experiencia y en las implementaciones que habíamos desarrollado, con qué problemáticas o qué nos molestaba de las ETLs tradicionales. Y básicamente pues hemos intentado solventar esas problemáticas. Por un lado dijimos, oye, ¿qué nos molesta de las ETLs tradicionales? Nos molesta que cuando estamos haciendo esa carga del Data Warehouse
hay una ventana de tiempo, que es cuando se está produciendo toda esa carga, donde no hay información disponible. Existen implementaciones pues que el cliente tiene delegaciones repartidas a nivel internacional en diferentes franjas de horario temporales, y que cuando en España son las 12 de la noche, pues en otra franja horaria pueden ser las 6 de la tarde y no se pueden permitir el lujo de tener esos layouts de tiempos muertos sin información. Pues bueno, con Datagate quisimos solventar esa problemática. Ideamos un sistema de punteros donde el cliente siempre tiene información disponible, o la fotografía pasada o la fotografía actual. El Data Warehouse está calculando, se está cargando en un proceso background. Cuando termina esa carga de datos, hay una conmutación de punteros y de forma inmediata se empieza a trabajar con los datos actualizados. Que era otra de las cosas que también pues, nos llevaba mucho tiempo en las implementaciones. Era pues, toda la definición del esquema de base de datos que teníamos que realizar a la hora de generar ese Data Warehouse. Diagramas de estrellas, snowflakes, creación de cubos o labs, relaciones entre tablas. Con Datagate hemos querido abstraer también ese trabajo, abstraer esa complejidad, y no tiene que generar el desarrollador ese trabajo. Datagate simplemente se nutre a través de queries de los diferentes orígenes de datos y construye su data warehouse. Y luego también, cuando hablamos de empresas que tienen diferentes delegaciones con orígenes de datos que están ubicados en diferentes localizaciones, pues nos molestaba mucho la descentralización de los trabajos, es decir, que teníamos que ir servidor por servidor para programar al final pues ese Data Warehouse centralizado. Con Datagate también hemos querido optimizar ese trabajo. Con Datagate instalamos un programa en cada uno de los servidores origen que se llama DataSync, que es un programa que básicamente lo que hace es establecer la comunicación con el servidor central, y todos los trabajos se realizan a partir de ese momento desde el servidor central. Es decir, ahí vamos a redactar nuestras queries, nuestras sentencias SQL para la extracción de datos de cada uno de los orígenes, vamos a programar los timings, los tiempos en los que se tiene que actualizar la información y se tiene que realizar la carga de nuestro Data Warehouse, y pues si en algún momento hay que añadir alguna información adicional o hay que sumar algunas nuevas tablas a nuestro Data Warehouse, no vamos a tener que ir para nada a los servidores de datos de origen, sino que simplemente pues desde el servidor central vamos a poder trabajarlo todo. ¿Qué hemos conseguido con esto? Y en base a los cálculos que hemos aproximado en base a la experiencia que tenemos de implementaciones pasadas con herramientas de ETL tradicionales versus a las implementaciones que estamos desarrollando con ETL. Pues que hemos conseguido, que hemos reducido hasta un 50% el tiempo de la generación de esos Data Warehouse, y también hemos reducido hasta en un 50% el consumo de aspirina por parte de los desarrolladores. Igual que en Bay4Web, con Datagate podemos extraer información prácticamente de cualquier origen de datos. Tenemos conectores nativos a la gran mayoría de bases de datos relacionales, SQL, SQLite, Oracle, Postgres, Progress, bueno, prácticamente a cualquier base de datos relacional. También permitimos explotación de bases de datos Big Data, como pueda ser MongoDB, Cassandra, Hadoop o Vertica. Permitimos también explotación de la información o obtención de la información de RSS, web services y de redes sociales.
muy importante porque luego os explicaré también que Datagate tiene un componente de analítica predictiva, inteligencia artificial muy importante, pues era importante también que pudiéramos extraer información de redes sociales porque van a enriquecer mucho nuestro análisis. Y también vamos a poder hacer implementaciones para Industria 4.0 porque con Datagate también podemos hacer extracción de los datos de las máquinas de producción y tener información de los procesos productivos. Y como no hay que poner barreras al campo, y menos en cuestión de venta, cuando pensamos Datagate, la realidad es que se pensó para Bay4Web, pero lo hemos abierto a que cualquier herramienta de análisis pueda trabajar con Datagate. Herramientas pues, como Power BI, ClickView, MicroStrategy, etcétera, van a poder aprovechar toda la potencia de Datagate y todo el tema de inteligencia artificial que incorpora para hacer sus análisis y luego funcionar como capa de presentación de la información. Y luego también, pues todos aquellos partners o clientes que tengáis vuestro ERP, vuestro CRM, bueno, vamos a permitir también de que podáis trabajar con Datagate desde vuestras aplicaciones y aprovechar toda la potencia que estamos entregando con esta nueva herramienta. Datagate, desarrollo impulsado por IA. Esto es una palabrota. No sé ni yo lo que significa, pero bueno, os voy a intentar explicar hacia dónde hemos querido ir con esto. Una de las tendencias que hay en el mercado es la intención de cambiar el paradigma de trabajo actual que hay a la hora de realizar implementaciones de inteligencia artificial. Hoy por hoy, los desarrolladores de soluciones tienen que estar trabajando codo con codo con los data scientists, que son los especialistas en tema de algoritmos de datos, inteligencia artificial y lenguaje estadístico. El desarrollo impulsado por IA intenta cambiar ese paradigma y lo que pretende es que el desarrollador ya pueda tener una serie de modelos de inteligencia artificial predefinidos y que pueda utilizar en sus proyectos para independizarse de la necesidad o de la obligatoriedad de estar trabajando con el data scientist. Y con Bay4Web hemos querido, con Datagate, perdonad, hemos querido ir también hacia facilitar ese desarrollo impulsado por inteligencia artificial. Datagate, ¿qué es lo que hace? Ya incorpora una batería de algoritmos, alrededor de unos 50 tipos de algoritmos diferentes aproximadamente y creciendo en el tiempo para que podáis trabajarlos sin necesidad de tener conocimientos del lenguaje estadístico, R o Python. Se ha ideado también un lenguaje SQL, ¿vale? Para que podáis trabajar con estos algoritmos. ¿Cuáles son los grupos de algoritmos que Datagate propone hasta este momento? Por un lado, tenemos un conjunto de algoritmos de clasificación binaria. Los algoritmos de clasificación binaria lo que hacen es, de forma muy simplista, es contestar una pregunta con dos valores, sí o no, blanco o negro, verdadero o falso. Vamos a poner un ejemplo. Si estamos hablando, por ejemplo, del análisis de sentimientos en redes sociales, un algoritmo de clasificación binaria nos serviría para obtener una predicción de cuál va a ser el sentimiento que va a tener una persona a través de determinado perfil. Tenemos una serie de características que son el tweet, la edad, el sexo, la profesión y la zona de procedencia, que son características que tenemos en nuestra base de datos y que van a servir para entrenar al algoritmo. Y lo que queremos predecir es si el sentimiento de ese análisis es bueno o es malo. También incorporamos una batería de algoritmos de
clasificación multiclase. La clasificación multiclase lo que hace, en lugar de contestar a la pregunta con 2 valores, nos contesta una pregunta a través de una serie de valores que estén discretos, que estén discrecionados. En el mismo ejemplo, para que veáis la diferencia, en lugar de conocer cuál va a ser el sentimiento, nos va a servir, por ejemplo, para conocer la zona de procedencia. Vamos a tener una serie de características y cuando vayamos a hacer la predicción de la de una persona con determinada edad, con determinado sexo, de determinada profesión y que su análisis de sentimiento ha sido bueno o malo, nos va a determinar la zona de procedencia de ese tweet. Y también incorporamos una batería de algoritmos de regresión. Y es cuando el resultado de la pregunta no es un valor discreto, sino que es un valor continuo. En el mismo ejemplo, lo que vamos a lograr predecir a través de este algoritmo es que una persona que ha hecho este tweet, que tiene determinado sexo, determinada profesión, que procede de determinada zona y que el análisis de sentimiento ha sido bueno o malo, nos va a saber determinar la edad de esa persona. De hecho, hemos querido hacer un ejemplo muy simplista que quizá puede llegar a ofender incluso a la gente que pueda tener conocimientos de inteligencia artificial, pero lo que pretendemos es que todo el mundo sea capaz de entender lo que estamos trabajando con Datagate y cómo puede aplicar. Y además, pues de ese grupo de algoritmos, ya estamos trabajando en la incorporación de algoritmos de detección de anomalías, detección de picos, y también estamos ya trabajando para la incorporación de algoritmos de recomendación de productos. Ahora os voy a pasar un pequeño vídeo, si sé cómo se hace. A ver, ¿me puedes ayudar a poner el vídeo, por favor? ¿Vale? Para que veáis lo que os comentaba, que simplemente con lenguaje SQL podemos hacer pues ese análisis con inteligencia artificial. Vale, vamos a ver un ejemplo de cómo se trabajaría a través de Datagate un algoritmo de análisis predictivo. Como os he comentado antes, hemos buscado un algoritmo muy sencillito, una forma de trabajar muy sencillita para que todo el mundo pueda entender cómo trabaja Datagate. ¿Vale? Por un lado, vamos a pasar al modo de desarrollador dentro de Datagate y vamos a crear nuestra Machine Learning. Vamos a hacer un algoritmo de regresión y para crear nuestra Machine Learning simplemente pues utilizamos la función create_ml_regression en este caso y vamos a poner aquí pues la definición de esta máquina. Usando, voy a parar un momento el vídeo, auto. ¿Vale? Aquí podríamos poner el algoritmo que queremos utilizar si sabemos cuál es el que aplica a nuestro análisis de datos. Si lo sustituimos por la palabra auto, Datagate lo que va a hacer es recorrer todo el conjunto de algoritmos que estén en el conjunto de regresión y va a seleccionar el más óptimo para el tipo de análisis y de datos que le estamos aportando. Y le vamos a decir cuál va a ser nuestra etiqueta. Vamos a intentar predecir las ventas y de los campos que disponemos para nutrir de información a nuestro algoritmo. Ya tenemos nuestra máquina, nuestra Machine Learning creada. Una vez hemos creado la Machine Learning, entra la fase de entrenamiento y validación. ¿Vale? Vamos a hacer el training de la Machine Learning con la función train_ml, la máquina que hemos creado, y le vamos a dar un nombre y un tiempo máximo de ejecución. Aquí hemos puesto un tiempo cortito de 60 segundos. Es un algoritmo muy simple, no necesita mucho más. Es un análisis de ventas, de predicción de ventas. Pero pueden ser algoritmos o tiempos que estén durando 60 segundos o, dependiendo del volumen de datos y del tipo de análisis que queramos hacer, pueden ser algoritmos que estén durando un entrenamiento de 24 horas.
Una vez ya tenemos nuestra máquina entrenada, vamos a continuar con el vídeo y vamos a ver cuál es nuestra predicción. Salimos del modo de desarrollador y vamos a hacer un select de la tabla que nosotros hemos utilizado para entrenar a ese algoritmo, ¿vale? Que es la tabla de ventas de España y de los últimos 10 meses. No sería un algoritmo muy eficiente porque necesitaría mucho más volumen de datos para hacer una predicción precisa, pero sí que es muy ilustrativo de lo que hace Datagate. Una vez ya tenemos nuestra máquina entrenada, entra en la fase de predicción y lo hacemos con la función predict. La función predict sobre el entrenamiento que hemos realizado. Una misma máquina puede tener diferentes entrenamientos y vamos a predecir las ventas en base a el país, la ciudad, el mes que va a ser el 11 y en el año en el que estamos trabajando. Y Datagate automáticamente nos va a decir cuál es nuestra predicción de ventas dentro de ese algoritmo. Con estas tres funciones ya podemos estar trabajando elementos o proyectos de inteligencia artificial. De hecho, con Datagate, igual que con Base4Web, intentábamos democratizar el Business Intelligence y acercarla hacia la pyme. Pues con Datagate pues vamos en el mismo sentido, ¿no? Por un lado, simplificar mucho los desarrollos. Por otro lado, pues que sepáis que también los costes son costes que son muy asumibles para la pequeña y la mediana empresa. Vale. ¿Ya está mi presentación? Vale. Pues bueno, esto es, hemos hecho antes pues el algoritmo de predecir las ventas. Aquí definido pues lo mismo, pero en base a los ejemplos que estábamos viendo antes de predicción en tema de redes sociales. Pero aquí lo que os quiero explicar son estos dos conceptos, ¿no? El concepto de user y de developer. Lo que es la definición de la máquina y el entrenamiento del algoritmo siempre se realizan en Datagate. Esto es porque son procedimientos que van corriendo background, que pueden tener un peso en el tiempo significativo, con lo cual necesitábamos de esta herramienta para que esté corriendo ese entrenamiento. Lo que es el tema de la predicción se puede hacer desde Datagate, pero si te fijas también tenemos aquí el concepto de user. El concepto de user quiere decir que la predicción se puede invocar en Datagate o se puede invocar en herramientas como Base4Web o cualquier herramienta de análisis del mercado o herramientas pues, de terceros como pueden ser los RP, los CRM, los BPMs que vosotros comercializáis. Es decir, el peso en tiempo, que es la definición de la máquina de entrenamiento, lo lleva Datagate. La presentación y la predicción la podemos invocar desde cualquier herramienta. Y bueno, 4 o 6 ejemplos de algunas de las cositas que se puede hacer con los algoritmos que hemos incorporado con Datagate. Por un lado, el tema de sentimiento, de análisis de sentimientos, es decir, predecir pues, qué es lo que nuestros clientes están opinando sobre nuestra marca, pues en base pues, a lo que están poniendo, por ejemplo, en redes sociales. Importante también tema de segmentación de clientes, es decir, definir grupos de clientes para poder hacer campañas de marketing dirigidas o venta dirigidas en base a esa clasificación. Temas, como comentaba antes Jesús, en tema de industria 4.0, mantenimiento preventivo. Es decir, por ejemplo, a través de algoritmos de detección de anomalías que estemos incorporando en nuestros proyectos de industria 4.0, poder predecir fallas y hacer un mantenimiento preventivo antes de que esas fallas puedan provocar una caída en la producción o deficiencias en la calidad de los productos.
tema de predicción de ventas, el típico de sales forecasting, es decir, determinar cómo van a ir las ventas futuras, dónde vamos a incrementar venta, dónde vamos a disminuir, dónde tenemos que aplicar acciones correctoras. El tema de recomendación de productos, es decir, dependiendo de la tipología de nuestro cliente y de sus características, qué producto le podemos o sustituir o recomendar que sea adicional a los que ya le hemos vendido. Y pues también pues el algoritmo este de detección de anomalías, que lo que hace es detectar picos, por ejemplo, de login de incorrectos en nuestro sistema web. Eso significaría pues que estamos sufriendo un ataque. Y para cerrar ya el círculo de lo que es Datagate, comentaros de que también hemos incorporado un sistema de alertas, ¿vale? Esto es una necesidad que también teníamos en Bay4Web, es decir, que cuando se produzca determinado evento, que nos pueda enviar una alerta a nuestro dispositivo móvil. Teníamos la problemática en Bay4Web que para que pudiera darse este tipo de funcionalidad y este tipo de casuística tenía que estar corriendo un proceso en background. Ahora que tenemos Datagate, pues ya podemos hacer ese envío de alertas. Le hemos llamado sistema de envío de alertas tempranas porque cuando tiene peso una alerta es cuando todavía tenemos capacidad de reacción, no cuando tenemos que cerrar nuestro negocio, ¿no? Se trata pues de poder establecer indicadores que muestren cuando estamos en un punto de inflexión dentro de una determinada casuística y tenemos que determinar acciones correctivas o preventivas para pues, que nuestro negocio continúe adelante. Y luego, pues, daros 4 pinceladas sobre características de Datagate. No sé si a vosotros os va a llamar la atención. A mí cuando me lo trasladó el departamento de desarrollo, pues yo me quedé impactado, a lo mejor porque yo no soy excesivamente técnico y me sorprendo por todo, ¿no? Pero bueno, me comentan que puede estar manejando hasta 140 terabytes por proyecto, que la longitud máxima de un registro de incorporación de datos de Datagate está en 1 gigabyte por registro y que podemos obtener hasta 2.147 millones de registros en una misma tabla. Considero que son números que nos pueden estar ayudando a poder abarcar hoy cualquier tipo de proyecto de analítica avanzada, consolidación de datos o de machine learning y ya que pueda necesitar una información en cuanto a volúmenes de datos admitidos. Bueno, y por último, ya muchos conocéis Bay4Web, algunos todavía no, pero casi todos sí, entonces la vamos a pasar también de una forma rápida, también el tiempo ya no nos da para mucho más. Y bueno, ¿qué explicaros de Bay4Web? Que es la joya de la corona, ¿no? Es la capa de presentación de la información. Os comentaba Jesús que sí, la inteligencia artificial está muy bien, hay una máquina por ahí calculando, pero necesitamos una herramienta que dé visualización a esos datos. Y bueno, ya para eso tenemos Bay4Web, que además, junto con Datagate, pues cierran todo lo que es el ciclo de obtención, transformación, carga, análisis y visualización de la información. Como muchos ya sabéis, Bay4Web es una herramienta de análisis que se compone de 2 productos. Por un lado tenemos Bay4Web Viewer. Bay4Web Viewer es la capa de visualización, la que funcionaría como interfaz con el usuario final, es decir, la encargada de presentar pues, todo ese conjunto de cuadros de mando, reporting, etcétera. Es una aplicación web orientada
100% al consumo de información desde dispositivos móviles. Está diseñada con Responsive Design, con lo cual el usuario final va a poder acceder a la información desde cualquier dispositivo. Y el otro producto, que ya también muchos conocéis y que compone la familia de Bay4Web, que es el Bay4Web Studio, y que además en la última versión ha sufrido un cambio significativo, importante y potente. Bay4Web Studio es la herramienta que a vosotros, nuestros partners, pues os permite pues, desarrollar nuestras soluciones de Business Intelligence pues, de una forma ágil, rápida y que, bueno, que solo con conocimientos de SQL pues podéis ser autónomos para hacer implementaciones con Bay4Web. 5 beneficios o 5 más 1 beneficios de la inteligencia de negocio. Si me veis en internet vais a encontrar miles de beneficios que aporta la inteligencia de negocio. Por un lado, y más con el tema de Bay4Web, que nosotros vamos a la automatización de lo que es el sistema de información, el sistema de reporting dentro de una organización, es el aumento de la productividad, el eliminar pues todo ese tiempo que tienen que estar los departamentos de IT en la elaboración y creación de informes. Y lógicamente eso que provoca, pues que el hecho de tener información online y a un clic, lo que hace es acelerar mucho el tiempo de análisis con respecto a las empresas pues, que tienen que estar definiendo Excel reports cada vez que necesitan acceder a la información. Acerca tus resultados a las metas establecidas. Es una parte importante. Dentro de una organización, cuando se establecen metas inalcanzables o que no son realistas, provocan pues que las personas que tienen que asumir esos retos pues puedan entrar en crisis, puedan ver que no es alcanzable y ya no trabajo porque no llego, ¿no? El hecho de tener una visión holística de 360 grados de lo que es nuestro negocio o el negocio de nuestros clientes les va a permitir el poder definir metas realistas y alcanzables para su gente. Lógicamente, tiene un componente muy importante el tema de inteligencia de negocio dentro de lo que es el análisis de las ventas, pues tener una visión también 360 grados de nuestro ciclo de ventas, ya no solo de lo que se vende, sino de todo el ciclo, desde la adquisición del cliente, la elaboración de ofertas, el seguimiento, el servicio postventa que se pueda dar a un cliente, nos permite identificar dónde están las fallas y poder mejorar hacia el cliente y mejorar también lo que es esa perspectiva relacional y la visión que el cliente tiene de nuestros productos y oferta de servicios. Mejorar, lógicamente, a los directivos de departamento y a los gerentes la visibilidad que tienen de su negocio. Les permite, gracias a esta visibilidad, el poder tomar decisiones estratégicas y operativas en base a una información fiable y consolidada de su parcela de negocio. Y luego también en tema de ventas, pues te permite el analizar a tus clientes, te permite conocer mejor a tu cliente y poder hacer una oferta más dirigida o adaptar nuestros productos a las necesidades reales del mercado. Y el 5 más 1 es una característica que siempre me gusta poner en las presentaciones y que es el poder dar información o los beneficios que obtenemos al poder dar información a cualquier persona dentro de la organización. Como ya sabéis, Bay4Web en su versión Enterprise quisimos quitar la limitación que existe en las herramientas de la competencia de Business Intelligence
de que sea licencia por usuario, con lo cual con esa licencia el cliente final va a poder suministrar información a todos los usuarios que necesite sin que eso suponga incrementar los costes de propiedad. Hoy en día el mercado laboral, en los últimos años y con las crisis que han habido, tanto económicas como de empleo, el mercado laboral ha cambiado radicalmente y el trabajador ha tenido que cambiar con él y adaptarse a una nueva forma de trabajo. Y tenemos que asumir todos, como trabajadores, de que nuestra visión tiene que ser que tenemos que ser nuestros propios gerentes en nuestra parcela de trabajo y tenemos que asumir que nuestro puesto de trabajo es importante y que tenemos que actuar pues como un buen gerente para mantenerlo. Y es responsabilidad también de las empresas que estos nuevos gerentes, estos nuevos trabajadores tengan en sus manos todas las herramientas necesarias para que puedan desempeñar bien su trabajo. Y una de las herramientas importantes es el tema de que cualquier persona dentro de la cadena de valor de una organización pueda tener acceso a la información necesaria para desempeñar su trabajo. Y con la versión Enterprise de Bay4Web, pues ya no podemos limitaciones y ya no es un problema el precio para poder suministrar información a cualquier usuario dentro de la organización. Incluso pues utilizar Bay4Web como una herramienta para mejorar nuestra perspectiva relacional, es decir, suministrar información a proveedores, socios capitalistas, clientes, de forma que estamos mejorando ahí la confianza con el exterior a través de la transparencia de la información. Y bueno, por mi parte también ya hemos acabado. No sé si hay alguna pregunta por vuestra parte. La podéis ir anotando en el chat. Vamos a esperar unos minutos a esas preguntas y las vamos a estar contestando también vía chat. Si consideráis que queréis hacer alguna pregunta pública, también nos lo comentáis y la hacemos vía pública, la hacemos hablada.